Las peores cosas se han hecho con las mejores intenciones. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más. El día de hoy vamos a hablar sobre Arcane, la serie de Netflix basada en el juego League of Legends. Arcane ha logrado algo que otras adaptaciones de videojuego al cine o a la televisión no había logrado hasta ahora, y es crear una verdadera historia que sea atractiva para todo el público. Incluso aquellas personas que desconocen el juego o que nunca lo han conocido, nunca lo han jugado o no se sienten atraídas por o aquellos que por simplemente estar basado en un videojuego no les interesa verlo, déjenme decirles una cosa. Esta historia es muy buena, es una excelente historia, una excelente animación, y cualquiera puede disfrutarla sin necesidad de haber estado empapado por el contenido anterior del juego o de la marca. Y es por eso que hoy te voy a dar 5 puntos por los cuales debes ver Arcane. Primer punto, una gran historia. Detrás de una gran historia debe haber un gran equipo de escritores. Y en el caso de Arcane, así es. Tenemos como líder del cuarto de escritores a Ash Brannon. ¿Y quién es Ash Brannon? Ustedes se preguntarán. Es ahí un escritor, director de animación que entre las cosas que ha hecho pues se encuentra Toy Story 2 junto al legendario y ahora no tan bien visto John Lasseter. Y Ash Brannon, encabezando un equipo de jóvenes escritores, hace un gran trabajo en desmenuzar la historia, en hacer una investigación previa sobre todo el canon que existía en el juego League of Legends y que bueno, en realidad es tan vasto y no está tan a la mano dentro del juego que pues incluso hay muchos jugadores que no conocen todo el canon de cada uno de los personajes. Así que estos chicos hacen un gran trabajo al momento de elegir a sus personajes principales, que en este caso son Violet y Powder, y desarrollan una historia bastante profunda. Arcane se toma su tiempo para poderte contar quién es cada uno de los personajes que nos presenta. La estructura narrativa de Arcane te presenta la historia a través de personajes que se encuentran en tensión perfecta, inamovible, entre dos individuos o dos intereses o dos situaciones. En todo momento puedes encontrar estas dualidades, que por una u otra razón se encuentran en un delicado equilibrio y que con cualquier fuerza externa este equilibrio se rompe, y entonces comienza el drama, comienza la acción, y es algo que se mantiene en todo momento. Como la historia se toma su tiempo en presentarnos cuáles son los conflictos, no empezamos con una historia frenética llena de acción y persecuciones y peleas, sino que los conflictos se van desarrollando, y la mayoría de los conflictos son conflictos humanos, conflictos muy personales que te hacen identificar con cada uno de estos problemas y que te ayudan a sumergir en el mundo que están creando. Este mundo que está dividido en dos partes, Piltover y Zaun, y de la misma manera se nos presenta todo en dualidades, Powder y Vi, Jace y Victor, Heimerdinger y Jace. No es de sorprendernos que decidan tomar a Jinx como uno de los personajes principales en esta historia. Jinx, desde que apareció en el juego, ha sido uno de los personajes que más han querido los fans, es uno de los personajes más atractivos que han creado en Riot Games, y es un personaje que no ha cambiado su identidad mucho. La poca personalidad que se puede presentar dentro del juego como pues está trasladada a la historia, y aquí es mucho más enriquecida por la profundidad y el tiempo que se le da para poder explorarlo y conocerlo. Todos los personajes tienen un arco bastante humano, tienen conflictos muy loables, y eso nos ayuda a identificarnos con uno y otro. Incluso los antagonistas tienen ese lado humano que por momentos te hace simpatizar con ellos y que de alguna manera entiendes cuáles son sus motivos. Motivos por los cuales inicié este video con la frase: las peores cosas se han hecho con las mejores intenciones. Una de las temáticas de Arcane es precisamente estas decisiones terribles que personas buenas o malas deben tomar con tal de obtener algo bueno, con tal de lograr sus objetivos, o que simplemente con la mejor de las intenciones, con tal de ayudar, de salir adelante, de fortalecer, todo sale mal y crea grandes problemas para ellos y las personas que están a su alrededor. Número 2. La construcción del mundo. Así como con los personajes, se toman el tiempo de mostrarte. No es lento el paso, pero a través de pequeños detalles te muestran la vastedad de este mundo, te muestran tradiciones, te muestran las diferencias culturales, qué es lo que diferencia a Zaun de Piltover. Piltover, que es esta sociedad arcane punk, que es, digamos, parecido al steampunk, pero con magia, y
del otro lado está Zaun, que Zaun básicamente es un gueto, son barrios bajos, incluso en los nombres es una parte muy importante que les permite desarrollar más cuál es la diferencia entre un mundo y otro, aunque sean parte del mismo lugar geográfico. En Piltover, por ejemplo, los individuos tienen nombres propios y tienen apellidos, pertenecen a una familia. Y por lo que se nos muestra en Zaun, pues las personas tienen nombres de objetos, colores y no tienen un apellido como tal. Número 3. La dirección de arte. La dirección de arte que tiene Arkane le permite mantener la estética del juego, además de permitirle una flexibilidad con la cual nos puede mostrar estos mundos tan contrastantes. También le permite ser muy expresivo cuando lo necesita, serio, dinámico, flexible. La animación en Arkane toma los principios básicos de la animación como tal, donde hay anticipación, puedes aplastar y estirar los personajes, donde incluso pueden utilizar líneas de movimiento, líneas dinámicas para poder acentuar las acciones, y esto ayuda a que lo que ves en pantalla sea atractivo. No solamente es una historia que te cautiva, sino también todo lo que te están mostrando en pantalla tiene una razón y tiene un por qué es de un color, o por qué están utilizando neones, o por qué del otro lado todo es tan minimalista, y al mismo tiempo, aunque todo es tan contrastado, te permite entender que forman parte del mismo mundo. Número 4. La dirección de acción. Ash Brannon, un veterano de la animación de alto calibre, pues está a cargo tanto de la historia como de supervisar algunas cosas de la animación. Y esto lo podemos apreciar en todo momento. Sobre todo en la dirección de acción, las secuencias de acción tienen un gran dinamismo que afortunadamente el medio de la animación les permite crear secuencias geniales, muy dinámicas, que en otro medio pues sería mucho más difícil o no tendrían el mismo impacto que logran en Arkane. Como tal, muchas secuencias de peleas no hay, pero las que hay tienen una justificación y también tienen un estilo diferente. Tienen el cuidado de no repetir los mismos trucos una y otra vez, tanto en lo que ves en pantalla como en las técnicas narrativas. Número 5. La música. La música siempre ha sido una parte muy importante de League of Legends y es uno de los detalles que se respetan en Arkane. Grupos como Pentakill, KDA, Imagine Dragons han formado parte del ADN de League of Legends y pues estos también se ven presentes aquí. Podemos escuchar el tema de Jinx. Cuando apareció Jinx hace varios años, fue la primera que tuvo un tema musical. En algún momento de la historia podemos escucharlo. Podemos escuchar a Imagine Dragons, que fueron el primer grupo mainstream que se acercó a colaborar con Riot Games. Ahora en Arkane lo vuelven a hacer, ¿no? Con un tema original para la serie. En general, Arkane hace un gran trabajo. Tiene una gran historia, tiene unos buenos personajes, tiene una animación bastante atractiva, visuales hermosos, y eso lo hace perfecto para poderla disfrutar. No necesitas ser fan del videojuego, es más, no necesitas ni conocerlo, no importa, tú lánzate y vas a disfrutar de Arkane como tal. Yo recomiendo mucho Arkane, probablemente es una de las mejores series de todo el año y es animada y además basada en un videojuego, lo cual me parece sorprendente con lo que hemos obtenido en los últimos años basado en eso. Y bien, si tú ya viste Arkane, dime si hay algo que no te gustó, si hay algo que te gustó el final, no lo spoileres por favor, y si no lo has visto, pues ve a verla, no te vas a arrepentir. Muchas gracias por estar aquí, mi nombre es Kurs y ya sabes, si te gustó el video, dale like, suscríbete al canal, pícale a la campanita y compártelo con todos tus amigos. Nos vemos en la próxima.